les decía, ustedes van a encontrar, si van a los libros, distintas, generalmente lo van a encontrar como ajustamiento lineal o regresión lineal. Y por ahí la idea de regresión no sé si se condice demasiado con lo que vemos después, que es ajustar una recta. Y todo se lo deben a este señor que está acá, que bueno, utilizó el término regresión para, para analizar un problema utilizando ajustamiento lineal. Y entonces, como ese estudio fue muy importante, se le empezó a decir regresión lineal, pero regresión solamente sale del título del trabajo que propuso Galton, que aparece en el título, precisamente regresión hacia la mediocridad en la estatura, en la herencia de la estatura. Básicamente lo que hizo Galton fue observar que los padres altos tenían hijos altos, pero no eran tan altos como ellos. Y lo mismo con las personas que eran bajas. Tenían hijos que eran bajos, pero no eran tan bajos como los padres. Y la explicación que dio Galton era que había una tendencia de regresar a la media. Es decir, encontró una función lineal donde, si bien habían puntos que fluctuaban con respecto a esa función lineal, él explicaba que esa regresión se debía básicamente a que había una estatura promedio en la cual todos tienden a ir, por más que vos tengas un padre alto o un padre bajo, ¿sí? Entonces eso es de ahí, porque ese estudio fue muy famoso, entonces después se empezó a hablar de regresión lineal, pero solamente viene de ese lado, porque en realidad lo que hizo Galton fue aplicar ajustamiento lineal. Fíjense que ni siquiera lo propuso el método, o sea, ahora vamos a ver quiénes lo propusieron. Galton directamente lo usó, y como su estudio fue tan famoso, se acuñó el término de regresión lineal posiblemente por eso. Ahí tienen el link, de hecho lo tienen también en el PDF, creo, de la teoría, si tienen interés de bajar el artículo original de Galton. Yo cada tanto voy parando, mirando, porque me están escribiendo por chat, yo por ahí no veo. En este caso las variables serían cualitativas. No, son cuantitativas y son, no sé si estás hablando de la altura, en este caso particular, pero son cuantitativas, o en el caso de regresión lineal en general, vas a tener siempre cuantitativas continuas en la generalidad de los casos, ¿sí? Bueno, ahí tienen la definición del ajustamiento lineal, básicamente un poco lo que les había contado, encontrar una recta que explique el comportamiento o si hay algún vínculo entre las variables que estamos analizando. Y bueno, acá les decía, estos dos señores son los que propusieron el método que vamos a utilizar, que es el método de los mínimos cuadrados. Y acá hay todo un tema también, un poco de historia. Siempre hay un francés que lo propuso primero. Si ustedes después les interesa la historia de la matemática, van a ver que hay un montón de cosas que tienen el nombre de un autor o un investigador, pero siempre hay un francés que lo hizo antes o que reclamó el derecho de autoría. Y lo van a ver varias veces. En este caso fue entre Gauss y Legendre. Gauss era alemán, de Legendre era francés. Y bueno, el tema es que Gauss lo publica recién en 1809 y Legendre lo publicó en 1805. En ese caso, en esa época, para que ustedes sepan, no había internet, entonces era medio difícil. Por ahí, sí, Gauss es muy importante en muchos campos. Les decía, bueno, no había internet, era muy difícil también dar tanta publicidad como hay ahora, que hay un montón de lugares para ver de avances científicos. En esa época era difícil. Y bueno, Gauss, después se probó que Gauss utilizó este método antes para modelar la órbita el recorrido de un cometa, un asteroide, de un cometa creo que era, utilizando este método antes de la publicación de Legendre, o sea que de esa forma justificó de que él lo había propuesto primero, pero para ser bueno vamos a poner Gauss y Legendre
aunque lo van a encontrar como Gauss más que nada. Y la idea de estos dos señores es básicamente, si yo tengo un diagrama de dispersión y tengo mi recta de ajustamiento lineal, la mejor recta para ellos va a ser aquella que minimiza la sumatoria de los cuadrados de estas distancias. Estas distancias se conocen como residuos, o lo pueden llevar a encontrar como errores también, ¿sí? Y obviamente desvíos, ¿sí? Entonces, esto algo ya le tiene que sonar conocido. Estamos hablando de sumatoria de todo todos los puntos que tenemos de esa distancia, es una distancia al cuadrado. O sea que esto lo tiene que remontar a la varianza, ¿cierto? A lo que ya habíamos hablado habíamos definido como varianza. La diferencia es que ahora estamos hablando, acuérdense que la varianza, cuando hablamos de desvíos en la varianza, estamos hablando de desvíos con respecto a la media aritmética, ¿sí? Mientras que cuando estamos trabajando con mínimos cuadrados, estamos hablando de residuos, errores o desvíos con respecto a la recta de ajustamiento lineal, no a la media aritmética, ¿sí? Pero el planteo es similar, ¿sí? Entonces, lo que decían básicamente era esto, tenemos que, a esto lo vamos a llamar RSS, después si quieren les digo por qué. La idea es minimizar esa función, ¿sí? O sea, volvemos otra vez a lo mismo que habíamos hablado con la varianza. Hay que minimizar esto. Y cuando encontremos cuál es la expresión que minimiza a esta función, vamos a encontrar la recta que mejor explica el comportamiento de esos puntos, ¿sí? Esa es la raíz del planteo del mínimo cuadrado. Entonces, esta sería la ecuación, ¿sí? Que estaría representando esta recta. Fíjense que vamos a diferenciar, por ejemplo, acá tienen un punto, en la otra se veía mejor porque estaba más grande, tienen un punto que tiene coordenadas x, y sub i, ¿sí? Y ese punto, o esa proyección de las x, y sobre la recta de ajustamiento lineal, tiene una proyección sobre las ordenadas que no es obviamente la misma que habíamos obtenido acá, y esta es la que se debe a la recta de ajustamiento, o sea que es sería nuestro valor teórico, mientras que este vendría a ser nuestro valor empírico, que es el que nosotros recolectamos en nuestro estudio, ¿sí? Esto es lo que nosotros leemos, lo que nosotros observamos, y lo que está en función de la recta de ajustamiento lineal es teórico. Y lo vamos a indicar con un sombrerito, entonces por eso es que aparece acá con el sombrero sobre la expresión de la i, sub i, para indicar que estamos hablando de la recta de ajustamiento lineal. Después aparecen dos términos, A1 y B1 por XY, que son básicamente, como ustedes se podrán imaginar, la expresión de la recta, de la línea recta. A1 estaría dándonos esta distancia, mientras que B1 estaría dándonos la pendiente, ¿cierto? Esto sería, si esta es beta, entonces B1 sería la tangente de beta, ¿sí? Esto lo sabemos simplemente para recordarlo. Y acá la idea es, bueno, dijimos, vamos a armar una función RSS que va a tener esta pinta, E sub i cuadrado. Fíjense que E sub i, está puesto acá, E sub i es la diferencia entre la expresión empírica y la expresión teórica de nuestra recta de ajustamiento lineal. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que reemplazar acá y desarrollar, ¿no es cierto? Vamos a tener que encontrar esta expresión. En realidad, cuando decimos esta expresión, lo que queremos decir es darle valores a A1 y B1, porque son los que nos van a dar por dónde va a pasar la recta y cuál va a ser la pendiente, ¿sí? Entonces, vamos a volver a escribir esto acá. Yo voy a empezar despacio, como siempre, pero después voy a ir un poquito más rápido. Todos los detalles lo tienen en el apunte. Entonces, esto es como está puesto ahí.
I sub i menos la expresión de la recta de ajustamiento lineal, que dijimos que es A1, B1, xi, y esto es al cuadrado, ¿sí? Y esto, acuérdense que hay que minimizar, ¿sí? Entonces tenemos que minimizar esto, que sería minimizar también todo esto, ¿sí? ¿Y qué hacíamos para minimizar? Acuérdense que acá tenemos una función de dos variables, que son A1 y B1, que son los dos parámetros que me van a ubicar la línea recta. Entonces, también lo harán, como lo vieron en álgebra, acá tienen que hacer, determinar lo que es el determinante de la matriz hessiana, ¿sí? Determinante hessiano, determinante de la matriz hessiana, que para aquellos que no se acordaban, tenía esta pinta, o sea, tenía la función, la derivada segunda, con respecto a x dos veces, de nuestra expresión xy. Les voy a poner xy porque ustedes están más acostumbrados a eso, pero acá la vamos a cambiar un poco, no es xy, es a1 y b1. Acá tienen una derivada cruzada, acá al revés, ¿no es cierto? Y por último la derivada dos veces de ni, xy, ¿sí? Y bueno, el resolver el determinante básicamente era hacer el producto de las diagonales y le restamos, ¿cierto? O sea, teníamos esto. Bueno, y acá lo podemos escribir así, y como ustedes sabrán, esto, si se prueba que existen, esas derivadas cruzadas, si son continuas, son iguales. Ese es un teorema que se conoce, el teorema de Schwarz, que también lo deben conocer, entonces por eso que se lo puedo escribir así como al cuadrado. Sí, bueno, y después tenían que analizar si esto era mayor que 0, si era menor que 0, o si era igual que 0. Si era mayor que 0, había un extremo, existía un extremo, y había que ver, analizar el signo de esta derivada segunda, ¿sí? Si era menor que 0, hay un punto de ensilladura, o sea, no hay extremo, y si era igual que 0, no nos sirve el criterio, teníamos que analizarlo de otra forma, ¿sí? Y bueno, si llegamos a que esto es mayor que 0, entonces decíamos, hay que analizar el signo de esto, y bueno, acá nuevamente se aplica lo que ustedes ya saben, que es, si es mayor que 0 existe un mínimo, si es menor que 0 existe un máximo, ¿sí? No sé qué me está faltando acá. Bueno, hacemos así, vamos a ver si me alcanza el espacio, si no lo borramos. Ok, entonces, hay que empezar a derivar. O sea, acá lo mismo que hacíamos en varianza o en la media aritmética. Derivamos esta función RSS. Entonces, la derivada segunda de la función RSS con respecto a A1 dos veces, ¿sí? En realidad vamos a empezar con la primera, porque si no, estamos saltando cosas. Déjenme que borre acá derivada segunda. Ok. Entonces, decía, hay que derivar primero. Nuevamente, acuérdense de lo que habíamos hablado en la clase de media aritmética, cuando hacíamos las propiedades. Olvídense del operador sumatorio por un momento y deriven el paréntesis al cuadrado. Si hacen eso, van a ver que tienen el 2 baja, tienen la expresión entre paréntesis se mantiene. Obviamente va a quedar 2 menos 1 en el exponente, y después multiplicamos por la derivada de lo que está dentro de paréntesis, que si estamos derivando con respecto a 1, fíjense que el primer término es i1, o sea que va a ser 0, este término va a tener un valor, va a ser igual a 1, pero como está en negativo va a ser menos 1, y el último término no hay a1, así que vuelve a ser 0, ¿sí? Y ahora sí colocamos nuestro operador, ¿sí? Y esto lo podemos hacer un poquito más compacto, y lo podemos escribir así, y no perdamos de vista que esto lo tenemos que igualar a 0, ¿sí? Que es nuestra finalidad, ¿sí? De esto se podrán dar cuenta que acá puedo despejar
para ponerlo en... Voy a agrandar acá para que me quede más espacio. Despejar y subir. Esto va a ser NA1 menos, perdón, más B1 sumatoria de XY, ¿sí? Acá directamente voy a poner Y, se entiende que va de 1 a N. Acá lo único que vieron es que no hace falta tener en cuenta el 2, o sea, lo que se tiene que hacer 0 es lo que está dentro del operador sumatoria, entonces puedo despreciar el 2, después aplico las propiedades que ya vimos del operador sumatoria sobre este término, lo que está dentro de paréntesis, y si hacen eso, hacen las cuentas, pasan de un lado a los coeficientes A1 y B1 y les va a quedar esta expresión. Y esta expresión se conoce como primera ecuación normal de Gauss, ¿sí? Es una de las ecuaciones que vamos a tener en cuenta. Y la otra ecuación, que se podrán dar cuenta que es la segunda ecuación normal de Gauss, surge de hacer lo mismo, pero derivando con respecto a B1. ¿Sí? Si hacen eso, vuelvan a la expresión de RSS y hacen la misma cuenta. Derivamos 2, operador sumatoria, de 1 a n. Nuevamente nos queda lo que está dentro del paréntesis, tal cual está. Y ahora volvemos a derivar lo que está dentro del paréntesis con respecto a B1 ahora. Entonces fíjense que los primeros dos términos, si derivamos con respecto a B1 nos queda 0, y acá nuevamente tenemos B1, o sea que acá va a aparecer menos XY, ¿sí? Acá lo hacemos un poquito más compacto si quieren, lo podemos hacer todo menos 2, sumatoria, Y sub I, X sub I, menos A1, sumatoria, podemos escribir así, X sub I, menos B1, sumatoria, X sub I cuadrado, ¿sí? Y esto es igual a 0, ¿sí? Era la idea original. Y ahí al final, voy a escribir, si puedo, nuevamente me interesa despejar los coeficientes, entonces voy a tener, haciendo el mismo análisis, ¿no es cierto? El menos 2 no me interesa. Y les va a quedar esto. ¿Sí? ¿Ok? Y esta es la segunda ecuación normal, como les había dicho. ¿Sí? Que es la otra ecuación que vamos a ocupar. ¿Ok? Acá está más prolijo. La primera ecuación normal de Gauss y la segunda ecuación normal de Gauss. Ok, llegamos hasta ahí. ¿Qué nos está faltando? Bueno, hacemos todo esto básicamente para encontrar los valores de A1 y B1. Lo que vamos a hacer nosotros acá es utilizar, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, es muy práctico usar el método de determinantes para este tipo de cosas. Básicamente el método de determinantes decía que en este caso particular, por ejemplo, para saber cuánto vale A1, tenemos que armar el determinante con la variable A1 sobre el determinante del sistema. Para obtener B1 es el determinante con la variable B1 sobre el determinante del sistema, y el determinante del sistema tenemos que calcularlo reemplazando en las ecuaciones de la primera y segunda ecuación normal de Gauss, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a calcular primero el determinante del sistema. Básicamente es estas dos ecuaciones, poner cómo están acompañadas las variables A1 y B1. Fíjense que va a ser n sumatoria de x1 para la primera ecuación normal de Gauss. Para la segunda ecuación normal de Gauss tenemos sumatoria de x1, sumatoria de xi a x1, xi, x cuadrado, ¿sí? Y bueno, el determinante es n por la sumatoria de xi cuadrado menos sumatoria de xi por sumatoria de xi, o sea que esto es cuadrado, ¿sí? Determinante de A1, como les decía, reemplazamos en el determinante del sistema el que le corresponde a la variable A1, esto lo ponemos acá. Entonces acá va a aparecer sumatoria de I sub I, sumatoria de X sub I, lo mismo que hacemos con el otro, esto va a aparecer acá,
sumatoria de I sub i x sub i, sumatoria de x sub i cuadrado, ¿sí? Igual a, bueno, acá nuevamente sumatoria de I sub i, sumatoria de x sub i cuadrado, menos sumatoria de x sub i sub i, sumatoria de x sub i. Y el último, B1, ya se podrán dar cuenta que lo vamos a tener que hacer con, reemplazando en la otra variable, por el otro término de la primera y segunda ecuación normal de Gauss, nos va a quedar n, sumatoria de I sub i, sumatoria de x sub i, sumatoria de x sub i, i sub i. Bueno, esto le va a quedar n, sumatoria de x sub i sub i, esta es una x, menos sumatoria de x sub i, sumatoria de i sub i. Cada vez escribo mejor. Bien, y bueno, básicamente es armar A1 haciendo delta A1, o sea, toda esta expresión que está acá, la escribo acá, sumatoria de sub i, sumatoria de x sub i cuadrado, menos sumatoria de x sub i sub i, por sumatoria de x sub i, sobre delta, que es el determinante del sistema, sumatoria de x sub i cuadrado, esta es una x, menos sumatoria de x sub i al cuadrado. Y D1, esto es A1, D1 va a ser delta D1, o sea, n, sumatoria de x sub i sub i, menos sumatoria de x sub i, sumatoria de i sub i, sobre el determinante del sistema. ¿Sí? N, sumatoria de x sub i cuadrado, menos todo lo que vimos. ¿Sí? Bueno, y acá fíjense que este es serían nuestras ecuaciones para calcular el valor en ordenadas de nuestra recta de ajustamiento lineal y la pendiente. No son para nada ecuaciones que sean fáciles de recordar, entonces generalmente lo que hacemos en la práctica, en la teoría obviamente que no, pero bueno, dadas las circunstancias, supongo que pueden encontrar los medios para que les quede por ahí dando vueltas. Generalmente se las damos, pero en este caso, en los parciales presenciales se los solemos dar, se los solemos escribir en el pizarrón o se los damos en el enunciado para que no se tengan que acordar de memoria. Y bueno, en la teoría sí, en las presenciales no, les pediríamos que por ahí desarrollen esto, que es algo muy sencillo y de hecho lo tienen de otras materias.